La historia que les voy a contar a continuación es una historia que sucedió en Tepic y habla acerca de unos visitantes. Lo más increíble es cómo se desarrolla la historia. En Tepic, en algún lugar de precisamente ese lugar que menciono, alejado de la ciudad, un pueblo con una pequeña población, contada inclusive, fue uno de los personajes que habitaban en ese lugar los que contaron la historia. Es increíble cómo a lo largo de tanto tiempo nos van contando historias, cómo nos van platicando cosas que van sucediendo. ¿Alguna vez escucharon del muelle de San Blas? Sí, de hecho hasta se le hizo la canción esa. San Blas está en Nayarit. ¿En Nayarit? Bueno, en una comunidad cercana a San Blas hay una colonia que se llama La Ladrillera. Y en este lugar cercano, lejano, ocurrió la historia que les voy a platicar. Resulta que llegaron unos viajeros. Eran 4 extranjeros, 2 hombres y 2 mujeres. La Ladrillera era conocida por enigmática. El puente que tenían que cruzar para llegar al poblado era un puente de madera 2 años atrás. Lo más increíble es que este lugar no es conocido ni muy nombrado, pero fue alguien de precisamente esa comunidad o municipio que en Estados Unidos platicó la historia. Y resulta que en esta población había una casa en ruinas, habitada por un hombre que simple y sencillamente no era el propietario, pero se resguardaba en las noches y hacía de vigilante. Esta casa tenía su historia. En ella habían fallecido en un incendio los propietarios junto con sus hijos y una muchacha de servicio. Al pasar el tiempo y en el abandono de la casa, este personaje, que era en realidad simple y sencillamente un pordiosero, llegó a ese lugar, pues los colonos cercanos le brindaban alimento en algunas ocasiones y él hacía algunas tareas como barrer, chapear, pintar, y se ganaba el pan día a día. Cuando caía la noche, ese lugar era el que él ocurría para poder dormir o descansar. Ahí le agarraban los fríos, los calores, la lluvia, sin protecciones, simple y sencillamente con un techo, debajo de unas cobijas y protegido por unos nylons negros. Él se resguardaba de lo que la oscuridad le dotaba día a día. La historia cuenta que estos 4 americanos viajaron a esa población, pues habían escuchado la historia de San Blas, de algunos otros lugares en la República Mexicana en donde se presentaban sucesos paranormales. Cuando llegaron a La Ladrillera, ellos preguntaron en dónde estaba la casa de las personas que habían muerto quemados. Y pues todos se extrañaron porque decían que cómo es que esos personajes sabían de una casa que se había incendiado. Y bueno, para no hacerse las largas, estos 4 personajes venían desde Estados Unidos, llegaron a La Ladrillera, buscaban una casa que se había incendiado y que en una de sus paredes tenía algunos rostros. Esos rostros, para quienes conocieron a los dueños, sabían que se habían quedado impregnadas las imágenes de los dueños y de los hijos. Pero pues es algo con lo que vivieron, con lo que lamentablemente desgraciadamente pasó, pero nadie le tomaba mayor valor de lo que significaba. El personaje que ahí vivía, él se maravillaba cada que los veía, porque por más que tallaba la pared no podía borrar las siluetas de esos personajes, pero él nunca conoció a los dueños, ni tampoco él había preguntado o dicho que él veía 4 siluetas en una de las paredes del cuarto del segundo piso. Cuando los americanos llegaron, entre su poco español, encontraron a un tendero, quien fue a quien les proporcionó la dirección y les ubicó en el camino para llegar a esta casa.
Cuando estos personajes mochila al hombro llegaron, intentaron ingresar a lo que el personaje que cuidaba inmediatamente salió a cortarles el paso y a decirles que qué se les ofrecía. Era muy difícil entablar una conversación, pero los americanos, en su poco hablar, le hacían ver a él que ellos necesitaban ver la pared en donde estaban las siluetas marcadas. Entonces, este personaje trató de interpretar lo que le decían los americanos y dijo: las siluetas, las imágenes, los dibujos, le decían quiero pared que donde está. Ok. Les pidió que lo acompañaran. Cuando los americanos estuvieron en el segundo piso y llegaron a la pared donde estaban estas siluetas, inmediatamente soltaron sus mochilas, sacaron cámaras y algunos artefactos que colocaron en las esquinas de los cuartos. Eran termómetros, cámaras fotográficas, cámaras de video, y empezaron a hacer un marco sobre las imágenes que estaban plasmadas en la pared. Comunicaban, y entonces el cuidador o el pordiosero los volteaba a ver extrañado y les decía que qué pasaba. Ellos sacaron una foto, se la mostraron, y exactamente como estaba la foto pintada, 2 adultos y 2 jóvenes estaban impregnados en la pared de tamaño real. Cuando él lo vio, sintió un escalofrío que lo recorrió desde los pies hasta la cabeza, que tuvo que salir huyendo y viajó a donde la tienda a platicar con el tendero lo que estaba sucediendo, pues era una de las pocas personas con las que entablaba una conversación. Les contó que estos gringos traían una fotografía de personas que aparecían en la imagen y que estaban en la pared. En ese momento, el tendero le habló a su esposa y junto con el pordiosero fueron a ver un vecino que casas antes sabía perfectamente qué es lo que allá había ocurrido. Una vez que lo encontraron, se encontraron con los gringos e intentaron ellos entablar una conversación de qué estaba ocurriendo, por qué ellos tenían esa fotografía. Entonces, al verse imposibilitados por la charla, por la plática, por el lenguaje, tuvieron que buscar una persona que les pudiera traducir tanto al español como al inglés. Nunca falta en un pueblo un personaje que haya estado en los Estados Unidos y que haya aprendido el inglés. Cuando estuvo ese personaje, los gringos lo primero que le dijeron fue: venimos a cerciorarnos que lo que nos dijo Roberto era verdad. Cuando ellos dijeron eso y él se lo comunicó a las personas, el tendero y su esposa junto con el que era su vecino se quedaron pasmados. Sujetaron la foto, señalaron al joven de en medio y dijeron: ¿este Roberto? Y los gringos dijeron: sí, ese mismo Roberto. Pero es que Roberto murió aquí hace más de 20 años. Dice: sí, él murió aquí, pero él caminó mucho camino para encontrarse con nosotros, para que pudiéramos hacer algo por él, porque la gente solo huye, se esconde o le teme. ¿Y ustedes cómo conocieron a Roberto? Nosotros trabajamos en una empresa. Un día Roberto llegó a pedir trabajo. Jamás sabíamos a dónde iba después del trabajo ni de dónde salía al momento de ingresar. Solo fueron unas cuantas semanas, pero lo poco mucho que platicamos con él, lo que nos dijo es que él vivía en la tristeza porque su familia ya no estaba con él y que la misión que él tenía, lamentable y desgraciadamente, no la podía cumplir porque no tenía los medios, pero que su familia estaba atrapada en una casa y que en esa casa había muerto. Costó algunas semanas para que esta información se diera. Fue hasta el momento en que Roberto reveló que él también había fallecido cuando el asombro de ellos dijo: ¿cómo es posible que estemos hablando con un muerto? Pero ante la cultura del gringo, dijeron: es posible, y si es posible, ¿cómo te podemos ayudar? Necesito que vayan a este lugar, y en la pared en donde estamos impregnados, nosotros quedamos impregnados por maldad. Alguien nos asesinó, le prendieron fuego a la casa. Nosotros estábamos durmiendo, nos acorralaron en el cuarto de arriba, y solo recuerdo que morimos. Solo recuerdo que el despertar fue en una casa vieja, y mi hermano y mi familia, mis papás, estaban en una pared, como prisioneros. Yo soy el único que me pude desprender.
¿Y qué necesitas? Que rompan esa pared, que la tiren. Quiero ver si ellos pueden salir. Pasaron muchas cosas para que ellos se animaran a venir hacia México. Cuando lo hicieron y llegaron, pasaron muchísimas cosas para que todo esto tuviera cuerpo, para que todo esto fuera una situación real. Porque estamos hablando de sucesos paranormales reales, verdaderos, cosas que realmente están fuera del entendimiento y que sobre todo es muy difícil para los vivos entender a los muertos. Cuando todo esto empezaba a tener una lógica, los gringos dijeron que tenían que tirar la pared. No estaban de acuerdo, porque esa casa estaba abandonada y por más de la historia que habían platicado, tenían una cierta desconfianza. Esa noche se retiraron del lugar, y la persona que la habitaba, la persona que la cuidaba, a mitad de la madrugada asomó un cincel y un martillo y comenzó a golpear la pared. Pareciera que lo estaba golpeando con un calcetín porque no lograba hacerle daño a la pared. Y fue entonces que se dio cuenta que algo estaba mal. En la mañana siguiente, cuando llegaron los gringos y los personajes que vivían cercanos a este lugar, asombrados ya de conocer la historia, tomaron la decisión de intentar tumbar la pared. Y al primer marrazo se dieron cuenta que era casi imposible. Y no lo entendían. Y pasó uno, pasó otro. No tenía explicación. Fue entonces cuando alguien dijo: ¿y si lo que hay que tumbar es la casa y no la pared? ¿Pero cómo? Dice, es que no hay forma. Se situaron en el patio y dijeron, ¿cuántos cimientos tiene? No, pues tiene 6. ¿Solamente que usáramos alguna maquinaria para poderla tirar? No, es que es imposible. Pues vamos a excavar. Y empezaron a escarbar donde estaban los cimientos. Y en 4 cimientos encontraron 4 muñecos con la imagen de cada uno de los integrantes de la familia. ¿Quién los había colocado ahí? ¿Por qué estaban ahí? Nadie lo sabe. ¿Quién les hizo la maldad? Nunca lo revelaron. ¿Por qué había ocurrido? Nada se supo. Lo que los vecinos cuentan que esa familia murió porque esa familia venía huyendo, pero no saben nada de su pasado. Por ende, no podían esclarecer absolutamente nada. Cuando retiraron los muñecos de los cimientos y los quemaron, los dibujos sobre la pared desaparecieron. Ante los ojos de los gringos y de los vecinos, estaban desapareciendo las imágenes de los 4 personajes que ahí vivían. Y justamente cuando eso ocurrió, alguien palmeó a uno de los americanos y dijo, gracias. Y en voz fuerte, en esos instantes cuando todos callan, dijo, de nada, Roberto, descansen en paz. Después se supo que uno de los gringos era un pastor, y que ese pastor fue el que tomó la decisión de viajar, pues no era la primera vez que tenía contacto con algo paranormal. Lo más increíble es que esto no tuvo un desenlace trágico, pero hay tantas cosas que quedaron en el aire. ¿Quién los había asesinado? ¿Por qué estaban atados a unos muñecos? ¿Cómo es que vivían en una pared? ¿Y por qué pasaron tantos años para que alguien del extranjero viniera a liberar esas almas que estaban atrapadas en una pared? Nadie lo sabe. No hay rastros, no hay registros. Pero es un contacto paranormal 100% creíble e increíble. Porque este pastor en los Estados Unidos ha participado en exorcismos y dicen que tiene el poder de ser medium, de hablar con los muertos. ¿Qué otras historias tendrá? Seguramente unas desgarradoras, pero hace no mucho estuvo en México, dio una conferencia, contó esta historia y simplemente dijo algo que para mí se me hace muy importante y muy interesante. Hay una gran diferencia entre ser escéptico y decir que respetas, porque una cosa y la otra son completamente diferentes. Un escéptico, o aquel que te dice, lo consiento, vaya, que pase, no me afecta, simple y sencillamente no está enganchado de la realidad. Aquel que respeta, ese es el que tiene más virtudes. ¿Por qué? Porque lo paranormal no le sucede a cualquiera. Son pocos, pero aquellos que les ocurre, les puedo asegurar que no quieren vivirlo.